Esta misma mañana, el presidente de Vox, Santiago Abascal, que entonces era el presidente de la Fundación DENAES, que participaba en esta operación, ha subido una fotografía a la red social Instagram con el rótulo "Hoy" sobre uno de los bloques que el pirata Picardo arrojó en la bahía de Algeciras para impedir faenar a los pescadores españoles. En junio de 2014 lo sacamos del fondo del mar para demostrar que era posible y para exigir una acción contundente del gobierno español. El bloque sigue hoy en nuestro poder. Gibraltar ha pedido infructuosamente a Interpol que nos ponga en busca y captura y el gobierno español sigue de huelga en la defensa de nuestros pescadores. Gibraltar español, viva España. Efectivamente, el gobierno de Gibraltar considera que debe perseguir a Santiago Abascal y a Javier Ortega Smith, ambos hoy dirigentes del partido político Vox, y quiere hasta incluso pedir a Interpol que establezca una ley de busca y captura, algo que no tendría mucho sentido, puesto que ni la Guardia Civil ni la Policía Española atenderían, ya que no han cometido ningún delito. Javier Ortega, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Es usted un prófugo de la justicia gibraltareña y británica en estos momentos? Bueno, para ellos parece que sí. Para la jurisdicción española, de momento no, y esperemos que siga siendo así. Entendemos, además, que no solo no hemos cometido un delito, sino que lo que hemos hecho es una acción amparada por la legalidad internacional, que es sacar basura de aguas jurisdiccionales españolas y además hacerlo en protección de unos pescadores que están siendo acosados directamente por quienes han convertido el Peñón en la última colonia europea, además de ser una isla, un peñón donde están desarrollando todo tipo de actividades ilegales, contraviniendo toda la legislación europea, no solamente en materia fiscal, en materia medioambiental, blanqueo de capitales, narcotráfico, tráfico de estupefacientes, es decir, que han convertido aquello en una isla de piratas, para entendernos, o en un peñón de piratas. Creo que era en junio de 2014 cuando el gobierno gibraltareño decide arrojar al mar esos 70 bloques de hormigón, bloques de un peso enorme. 2.500 kilos. 2.500 kilos cada uno de ellos, que iban equipados con unos pinchos metálicos para romper las redes de cualquier pesquero que tratara de faenar en la zona. Así es, son barras de tetracero de 1,50 m cada una, colocadas en distintas posiciones, de tal manera que independientemente de cómo cayera el bloque, unas se clavarían en la arena, con lo cual le daría más consistencia y lo hace verdaderamente complicado de mover, y otras lo que hacen es enganchar las redes de... Por tanto, lo que pretenden es, primero, expulsar a los pescadores de esa zona y, segundo, comenzar a seguir, como ya han hecho en otras de las costas del Peñón, seguir rellenando y ganándole terreno a aguas jurisdiccionales españolas para establecer allí esos casinos online y todos esos negocios que tienen montados en el Peñón. Toda la vida llevaban faenando allí. Nosotros tuvimos la oportunidad en los viajes previos de preparación de tratar con muchos pescadores para que nos explicaran realmente el problema. Algunos han sido literalmente arruinados porque sus embarcaciones son unas embarcaciones muy pequeñas que no permiten el faenado alejándose de la costa. Entonces hacían ese faenado de bajura, de pegados a la costa, de sus pequeñas redes. Directamente ahora es imposible, no solo por los bloques, sino por el acoso permanente de las patrulleras de la policía británica, incluso en algunos casos cuando rara vez acude la policía, la Guardia Civil con sus lanchas, porque prácticamente les han obligado, y hay que decirlo así de claro, a retirarse del escenario para no causar molestias a las autoridades del Peñón. Cuando acuden las patrulleras de la Guardia Civil, acuden a apoyar a la policía de Gibraltar, la Royal Navy. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir por encima de nuestras cabezas, cuando estábamos en aquella operación, pasar por encima de nuestras cabezas ambas patrulleras, ¿no? Y realmente es peligroso porque les acosan con unas lanchas muy superiores en tamaño, incluso ha habido más de un abordaje a estas embarcaciones, ¿no? Pues la Guardia Civil nos consta que haría todo lo que está en su mano y mucho más. El problema no es la Guardia Civil, el problema es el Gobierno de la Nación, el Gobierno de España. En esta época el Gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular, pero en otras épocas el Gobierno del Partido Socialista, que por intereses que desconocemos, hay quien dice que tal vez hay partidos que tienen allí, bueno, hay algunos que lo han dicho descaradamente, como el PNV, que tienen cuentas corrientes en este paraíso fiscal, no sabemos los motivos, pero la realidad es que están completamente abandonados a su suerte estos pescadores. Y lo están en las aguas jurisdiccionales españolas, que lo son desde el propio Tratado de Utrecht, que recordarán todos los espectadores, que no reconocían ningún tipo de jurisdicción ni sobre las aguas, únicamente daban una jurisdicción sobre la fortaleza y el pequeño puerto que había en aquel momento. De aquello a lo que tienen ahora, a base de ir ganándole terreno a las aguas jurisdiccionales españolas, es completamente incomparable, vamos, no tiene nada que ver. Incluso todo el terreno que le ganaron, lo que es ahora el aeropuerto, aquella cesión que se hizo por una cuestión humanitaria, cuando
cuando históricamente se produjeron unas pestes dentro del peñón y se les permitió montar unos campamentos provisionales pues, para que no hubiera contaminación, que nunca jamás devolvieron. Es decir, la ingenuidad y el buenismo español ha sido pagado siempre con la más absoluta de las traiciones y la más absoluta de las piraterías por parte de la colonia de Gibraltar y amparadas por el gobierno de Su Majestad. Se dice en el vídeo, la idea era hacer una reivindicación simbólica. Obviamente nos hubiera encantado poder sacar los 70 bloques y dejarles las aguas limpias a los pescadores, pero aquello resultaba un tanto complicado, ¿no? Tenemos que pensar que es una zona que está pegada a un aeropuerto, que tiene una vigilancia muy intensiva, tanto con cámaras térmicas como con unos sistemas que utilizan de agua submarina, aparte de las lanchas permanentemente. Si alguien ve una foto, esto está a menos de 250 metros de la salida de donde tienen los embarcaderos las lanchas de la policía británica. Consistió en sacar uno de esos bloques de 2.500 kilos. Realmente se hizo en dos operaciones. En una conseguimos sacarla de las aguas de mayor vigilancia y otra conseguimos sacarlo a tierra. Lo que se pretendía era esto, decir, y lo dice el vídeo, demostrar que si se quiere, se puede. Y si lo pudo hacer una pequeña fundación con recursos absolutamente voluntariosos y con la ayuda toda de voluntarios, pues entendemos que mucho más podría hacer el gobierno de la nación si se empeñara en exigirle internacionalmente y con la ley en la mano y dentro de la Unión Europea exigirle la retirada inmediata, pero eso tenía que haberse hecho en el mismo momento que se estaban vertiendo esos bloques. Pero incluso ahora debería iniciarse todo tipo de acciones, pues un poco en la línea, vamos a utilizar el símil, de la línea que ha iniciado el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, a la hora de reivindicar o exigir la reivindicación de las Islas Malvinas. Algo en este sentido, es decir, lo que no se puede hacer es dejar que la vía de los hechos y el paso del tiempo vaya consolidando una situación que es de absoluta ocupación colonial. Y ya digo, cada vez que ellos ocupan 1 metro cuadrado más de aguas jurisdiccionales españolas y no se hace nada, ellos siguen avanzando. Entonces, esta es la operación simbólica que se hizo, se sacó el bloque y el problema fue que era la pregunta. Consiguieron sacar el bloque y lo llevaron a tierra. Bueno, lo llegamos a acercar a uno de los malecones, digamos, de zonas más tranquilas. No voy a decir aguas jurisdiccionales porque lo son todas, pero digamos de una zona más tranquila. Y el problema es que cuando ese bloque lo íbamos a izar para poderlo, nuestra intención era exhibirlo por el resto de España como denuncia, como motivo de denuncia, para que la gente supiera lo que hay allí, incluso haber llevado a pescadores con las redes rotas y las lanchas que se habían rajado cuando lanzaron aquellos bloques, etcétera, etcétera. Nos encontramos con que un dispositivo, como se ve bastante bien en el vídeo, verdaderamente sorprendente. O sea, allí aparecieron helicópteros, lanchas, patrulleras, agentes por tierra, en fin, algo impresionante. O sea, como si fuera una operación de narcotráfico contra el narcotráfico, pero vamos, fácil, podía haber 100 agentes en esta operación. Y nos impidieron literalmente, de hecho estuvimos retenidos 14 horas sin poder salir de allí. ¿Quién les retuvo? Nos retuvo la Guardia Civil. La Guardia Civil española. La Guardia Civil española. En territorio español. Y en colaboración con la Policía Portuaria. Y tenían instrucciones, y a mí me consta que ellos lo sentían en el alma, porque si hay alguien a los que hemos apoyado, y desde aquí les mandamos el mayor abrazo y apoyo, es a los miembros de la Guardia Civil, que hacen un trabajo extraordinario. Lo que pasa es que la Guardia Civil actúa lógicamente por instrucciones del gobierno, y si el Ministerio del Interior le dice, ustedes apártense de estas zonas o no estén pendientes para evitar conflictos con Gibraltar o con el gobierno británico, pues ellos tienen que obedecer las órdenes. Pero vamos, la detención, la retención, creo que fueron 12 horas que estuvimos retenidos sin poder salir de allí. ¿Qué argumentaban las autoridades? La realidad es que a día de hoy, bueno, en aquel momento es simplemente que recibían órdenes y no nos decían otra cosa, que no podíamos sacar el bloque y que tampoco nos podíamos marchar de allí, que estábamos retenidos. Pero la realidad es que yo exigí, y de hecho me fui a uno de los juzgados, que se nos dijera si estábamos detenidos, de qué se nos imputaba, y en caso contrario, pues que se nos permitiera sacar adelante esta cuestión. Nos decían que el bloque, que teníamos que justificar la titularidad del bloque para podernosla llevar. Y entonces, claro, nosotros lo que le decíamos, hombre, esto resulta un poco llamativo, ¿no? Quien tendrá que justificar es qué autoridad le ha dado a usted para tirar sobre aguas jurisdiccionales españolas desde un barco 72 bloques de hormigón de 2.500 kilos y privarle a los pescadores que faenaban allí el que puedan seguir haciéndolo. Pero esto es lo paradojo, ¿no? Lo paradoja que se produce en España, ¿no? Es decir, que quienes agreden a España se mueven en la impunidad. Quienes intentamos defenderla somos presuntamente delincuentes. Pues es evidente que está en tierra y está
en la mismo, yo diría, y en esto no ha cambiado absolutamente nada, sigue estando en España, porque siempre estuvo en España, incluso cuando estaba en el fondo del mar, eran aguas jurisdiccionales españolas. Está en tierra española y esperamos poderlo exhibir muy pronto. El lugar exacto da igual, lo importante es que está a buen recaudo y además, como se puede ver en la foto, está junto a la enseña nacional para recordar que ese bloque es español y donde estaba depositado son aguas del fondo marino español también. Es en relación a lo del cierre de la verja. Es verdad que la medida histórica del cierre de la verja es la única que de verdad les preocupa. Con todo lo que significa cerrar la verja, no es solamente el paso de vehículos. En este momento la verja que menos se ve y que más tráfico tiene son los cables de fibra óptica con las que llevan a cabo todos sus negocios, la mayoría absolutamente ilegales. Pero lo que no hay que olvidar, y esto hay que estar permanentemente repitiéndolo, es que nosotros no podemos tomar, el gobierno de España no puede tomar ninguna medida si antes no tiene un plan de reactivación de todo el campo de Gibraltar, porque es verdad que hay muchísima gente, muchísimos compatriotas nuestros que desgraciadamente vivan de eso. Claro, lo que haga falta. Que decía antes. Primero hay que pensar, vamos a tomar las medidas necesarias y segundo, cerramos la verja. Pero primero tener el plan de reactivación y entonces nos ganaremos a la población de la zona, porque si no la gente de la zona, yo no voy a decir si con razón o sin ella, pero humanamente comprensible, tienen muchos intereses, viven allí, trabajan en el Peñón, entonces hay que buscarles una salida. Y cuando la tengamos... Javier, eso